Ahora les voy a explicar el problema número 2 sobre clases y objetos, que dice crear una clase llamada cuenta con los atributos número de cuenta, nombre del cliente, saldo, intereses. Obviamente estamos hablando de una cuenta bancaria. Y me pide que tenga ahora esta clase tres métodos. El método mostrar es para desplegar los datos del cliente. Intereses, donde vamos a calcular los intereses que obtiene el cliente en un año, si se sabe que le dan 1.68 mensual. Intereses, acuérdense que es algo que genera el cliente, o sea, yo meto mi dinero al banco y me va a generar, el banco me va a dar intereses por tener en mi cuenta ahí con ellos mi dinero guardado. Y un regalo, quiere decir que si yo como cliente tengo un saldo mayor a 10,000 pesos o más en mi cuenta, me van a dar un regalo. Entonces, que ese método nada más me diga si obtengo o no tengo un regalo. Y bueno, ya me piden crear la clase principal que se llame cuenta, donde cree un objeto a partir de esta clase cuenta. Vamos a hacerlo. Como me he estado tardando mucho en los programas y explicándoselos en los videos, fíjense que estoy batallando mucho para subirlos. Entonces ahora pues ya tengo aquí el programa y se los voy a explicar a ver si me tardo menos. Pero bueno, es que les tengo que explicar así todos los detalles para que le puedan entender. Entonces, bueno, ustedes van a crear la clase cuenta, acuérdense, sin palomita. Sin palomita para que nada más les aparezca la estructura de la clase sin el método public static void. Entonces, cuando ya creamos la clase sin palomita, vamos a empezar a poner los atributos que serían estos. Y bueno, yo voy a determinar el tipo de dato que va a ser mi atributo, si es un string, un double, un int. Por ejemplo, número de cuenta pues es un entero, nombre es un string, saldo double, intereses pues double porque ahí trae decimales y demás. Cuando tengo ya mis atributos, acuérdense que los voy a declarar uno por uno, como ven ustedes aquí. Voy a declarar ahora mis métodos. Aquí también, como en el ejemplo anterior, pues no me la compliqué con los métodos. Puse un método void que no recibe nada tampoco de parámetros, entonces por eso lo pongo nada más los paréntesis así. Acuérdense que un método abre y cierra llaves. Entonces en este método muy simple yo voy a calcular los intereses, que va a ser igual al saldo más el saldo por 0.0168 porque es 1.68%. Eso es mensual y como me piden los intereses de un año, pues lo multipliqué por 12. Creo que esta es la manera más fácil de calcularlo. Si ustedes tienen otra, también está bien. Pudieron poner saldo por 1.68 por 12 entre 100, ¿verdad? Yo aquí ya me ahorré el entre 100 o cada quien tiene su lógica y está perfecto. Entonces, bueno, ya está el método intereses. Si se fijan, este nada más lo va a calcular. Ahí lo va a tener el valor aquí en intereses, en el atributo intereses. Luego viene el método mostrar. Acuérdense que este método mostrar, pues su nombre lo dice, es nada más donde vamos a imprimir todos los datos. Significa que vamos a poner CISOs con los atributos que tenemos para esta clase, en este caso, pues estos 4 atributos. Y un método más que me decía para ver si el cliente se hace acreedor a un regalo en base a esta condición, si el saldo es mayor a 10,000. Si es mayor a 10,000, pues le mandé un mensaje que dice felicidades, has ganado un premio. Y si no, pues otro mensaje que sigue incrementando su saldo para obtener recompensas. Aquí si se fijan en el if puse llaves que abren y cierran, pero puedo quitarlas porque el if y el else solo llevan una instrucción. Entonces también me funcionaría sin llaves. Cierro la llave de este método que bueno, se autocompleta cuando lo creo y las dos llavecitas, esta es la del if, digo la del else y cierro el método y pues cierro la clase. Cuando ya termino de crear esta clase, acuérdense que esta clase por sí sola no va a correr. Esta clase cuenta yo puedo reutilizarla n veces, si así lo requiero. Entonces ahora voy a crear una clase principal para crear el objeto a partir de esta clase.
el objeto o los objetos si tuviera que crear más, ¿verdad? Entonces voy a crear la clase cuenta, ahora sí le van a poner palomita para que les aparezca esta línea de public static void y ustedes puedan ejecutar esta clase. Entonces comenzamos con la línea del escáner y lo que sigue inmediatamente es crear el objeto a partir de la clase secuenta y la sintaxis es poner el nombre de la clase, que en este caso se llama secuenta, el nombre del objeto que ahora le puse cuenta, igual new y otra vez el nombre de la clase con paréntesis, punto y coma. No se les olviden los paréntesis si no les va a marcar error. Y bueno, como les digo, vamos a empezar a pedir los atributos de este objeto, que ya el objeto cuenta, pues va a tener todos los atributos y todos los métodos de mi clase secuenta. Y como vamos a pedir los datos, pues empiezo a pedirlo concisos. Le pongo ingrese el número de la cuenta. Y ahora, para leer el atributo y guardarlo, yo voy a poner el nombre del objeto, que en este caso se llama cuenta, que es el que acabamos de crear aquí. Yo le voy a poner cuenta, punto, y automáticamente acuérdense que me autocompleta, me sale así un despliegue, un menú donde me muestra los atributos y yo pues voy a elegir número de cuenta y lo leo, ¿verdad? Como ya sabemos hacerlo, como es un entero, pues lo leo de esta manera. Lo mismo va a pasar para el atributo nombre, yo le voy a poner el nombre del objeto que se llama cuenta, punto, lo completo con nombre y lo leo. Y así para el saldo también. Después de que ya guardé los atributos, pues mando llamar los métodos, que primero voy a calcular los intereses. Si se fijan aquí en secuenta, pues aquí está primero los intereses, los tengo que calcular porque en el método mostrar los voy a desplegar, voy a decir cuánto fueron los intereses. Si ustedes mandan llamar primero el método mostrar, pues va aquí en intereses les va a salir un 0 porque aquí todavía no los calcula. Entonces también listos en el orden en que manden llamar los métodos, depende de lo que queremos hacer, ¿sí? Entonces mando llamar primero intereses, que ya me calcula los intereses y luego ya me muestre los datos y al final me diga si tengo o no tengo un regalo. Voy a ejecutarlo para que vean cómo funciona. El número de cuenta, ingrese el nombre del cliente, le voy a poner Mónica. ¿Cuánto tengo de saldo? Pues va a tener 60,000 pesos. Y me va a dar automáticamente los datos de mi cliente, su número de cuenta, su nombre, su saldo y los intereses en un año, o sea, el 1.16 mensual, pues serían que ya en un año ella va a tener 72,096 pesos, ¿sí? Y le dice que ha ganado un premio, pues sí tiene el saldo mayor a 10,000. Con eso está, espero que le hayan entendido, no sé si ahora me fui demasiado rápido. Me lo comentan, por favor.